Peregrino, peregrina, ¿cómo estás? Bienvenidos a Mochilero Bíblico, donde peregrinaremos hacia la vida eterna. El tema de hoy, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o lo que se conoce mundialmente como el mormonismo. Acompáñame. Hoy vamos a estar hablando acerca de las sectas, religiones que hay existentes. En una primera entrega estuvimos hablando entre las diferencias en los católicos y los cristianos evangélicos. Hoy vamos a estar viendo las diferencias entre el cristianismo y los seguidores de la religión que comúnmente le decimos mormones o mormonismo, pero que pues ellos no se identifican con eso, sino que ellos se hacen llamar los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué es el mormonismo o qué es esta iglesia o qué es esta religión? Es una religión creada en 1830, es decir, tiene más de 200 años y fue fundada por Joseph Smith Jr., quien dice que empezó a recibir desde muy jóvenes unas visiones y unos llamados de Dios, dándole una serie de indicaciones acerca de lo que era, lo que debía ser la religión pura, la religión sin mácula, como le hace llamar él, y que sencillamente pues le dio unas instrucciones para buscar unas placas de oro en donde estaba dictado todo lo designios de la humanidad a partir de ese momento. Actualmente los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o lo que nosotros llamamos los mormones, cuenta con unos 16 millones de seguidores en todo el mundo, es decir, en unos 140 países del mundo, y tienen alrededor de 65,000 misioneros, o los que se llaman elders, que son esos muchachos básicamente americanos que siempre andan con una camisa blanca y una corbata y lleva debajo de su brazo su Biblia o su libro del Mormón, que ya vamos a estar hablando acerca de eso. Los dos países con mayor influencia de los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son obviamente Estados Unidos, que es donde nace en Nueva York, y Canadá, y de ahí se han estado extendiendo en lo que ellos llaman estacas, o lo que es un comparativo para la Iglesia Católica diócesis y arquidiócesis, alrededor de unos 140 países del mundo. Como les dije al principio, nace de las visiones de Joseph Smith Jr., quien sostuvo que durante 14 años Dios estuvo hablándole, pero no solamente fue Dios, Jesucristo también se le apareció en visiones y en sueños, y un ángel que era el portavoz del mensaje de Dios, que era Moroni. Moroni era como, por decir, el que anunciaba y le daba las pistas en donde él tenía que buscar lo que Dios quería para la humanidad. Y esas pistas lo llevaron al estado de Nueva York, y descubrió unas tablas o unas planchas de oro en donde estaba escrito en un lenguaje que solamente él pudo traducir con el urín y el tumín, unos artículos que datan de las leyes de Moisés, en donde pues pudo traducir junto con otras 8 personas ese legado, esa información, y la decodificó, convirtiéndose posteriormente eso en el libro del Mormón. El libro del Mormón, que es la base de autoridad de estos seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las diferencias entre el Evangelio y entre el mormonismo, pues hay varias diferencias, empezando por la fuente de autoridad. Los mormones, o bueno, mal llamados mormones, porque ellos han estado sacando una serie de informaciones en donde ellos no son mormones, ni les gusta que le llamen mormones, pero sí son conocidos mundialmente, pues.
La diferencia es que ellos tienen como fuente de autoridad cuatro textos. Vale saber que la Biblia cristiana, pero la que está correctamente traducida, y es decir, ellos han traducido el texto bíblico, no se sabe cuáles son los cambios que le han hecho, cuáles versículos han sido transformados, pero ellos tienen sostienen que ellos tienen la Biblia pura, la Biblia realmente, que es la que se debe leer. Esa es una fuente de autoridad para ellos. La segunda fuente de autoridad, y quizás la más importante, o una de las más importantes, es obviamente el Libro del Mormón. La tercera sería las Doctrinas y Convenios, que es donde se basa todo su sistema organizacional, y su sistema de creencias está basado en esos credos y convenios. Y la Perla de Gran Precio, que fue un libro escrito por el propio José Smith. Mientras que en el cristianismo, la Biblia es la única fuente de autoridad. La Biblia definitivamente, segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir y para guiar en justicia, a fin de que el hombre sea preparado y enteramente preparado para toda buena obra. También Hebreos capítulo 4 verso 12 nos da también una base propia de la misma palabra de Dios, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es más filosa que una espada de dos filos, que discierne y penetra hasta lo más profundo del ser. Hebreos 4:12. En cuanto a la concesión de Dios para los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Dios es un Dios espiritual, pero también es tangible. Es tangible, es de carne y hueso. Ellos creen también que Dios ha facultado al ser humano para que, si cumple unos ciertos ritos, requisitos y hace buenas obras, también puede llegar a una esencia de Dios. Ellos creen en la reencarnación y ellos están pensando y creyendo en que ellos pueden ser también dioses. Jesucristo es un ser excepcional, pero no lo consideran parte de la Trinidad. A pesar de que creen en la Trinidad, no creen como el cristianismo en que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen que Jesucristo fue un hombre excepcional, pero que lo que él vivió y pasó, cualquiera de nosotros también lo puede hacer. Así que ahí hay una diferencia realmente radicalmente interesante en cuanto al cristianismo, que nosotros los cristianos sí creemos que es un Dios creador, un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, es decir, todopoderoso, y que nos ha dado vida a todos. Creemos en un Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que viene a ser el Consolador, que dejó Jesucristo después de que cumplió su misión aquí en la tierra de redención y de salvación. Y por eso es que los cristianos creemos en la triunidad o la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otra de las consideraciones también acerca de los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que el hombre es un ser espiritual, pero también tiene la capacidad de convertirse en un ser de deidad también. Ellos creen en la reencarnación. El individuo puede ser un Dios después de la resurrección si en vida ellos pudieron haber cumplido los preceptos estipulados en los doctrinas y pactos y lo que identificaba o se dice en el Libro del Mormón, y obviamente pues haciendo una serie de buenas obras también. Hay obligaciones y ordenadas que hay que cumplir para que definitivamente ellos puedan entonces llegar a tener un estado de deidad también. El cristiano no creemos en la preexistencia espiritual por sí misma. No creemos en la reencarnación y no creemos en la repoblación de la tierra, mientras que los mormones sí. De hecho, hasta hace poco estaba bien visto la práctica de la poligamia como una forma de ir poblando
la tierra con un nuevo pensamiento y una nueva concepción para volver a lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva en el Edén, en el principio. El tema de la salvación. Jesús se sobrepuso a la muerte física para darle pie a la resurrección. Y eso también pues le garantiza la resurrección a todos los seguidores de la iglesia de Jesucristo y de los santos de los últimos días. Pero en sí mismo solo Jesús o solo el sacrificio de Cristo Jesús no es suficiente para la salvación. Hay que obedecer las ordenanzas estipuladas. El perdón de pecados se remueve o se obtiene a través del bautismo en su fe, en su creencia. Y es una combinación o una simbiosis entre obedecer, hacer buenas obras y cumplir los pactos de la iglesia y bautizarse. Esos son los requisitos para ser salvo. La salvación para el cristiano es a través del sacrificio de Jesucristo. Y se acepta mediante un acto de fe, en donde sencillamente nos apropiamos de ese perdón de pecados que conquistó Jesucristo en la cruz del Calvario y se materializa en la resurrección de Él mismo para darle pie pues a nuestra fe. El asiento de la fe cristiana no solo es la muerte de Cristo, sino su resurrección. También podemos ver que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Eso lo podemos conseguir en Romanos 6:23 y también Efesios 2. Capítulo 2, verso 8, dice que somos salvos por medio de la gracia y no es por obra, para que nadie tenga de qué jactarse o de qué gloriarse. Otro pasaje interesante que les invito a que busquen es el Hechos capítulo 4, verso 12. En cuanto al bautismo, para nosotros es un acto de obediencia, es una ordenanza, es una instrucción y algo que nos ejemplificó el mismo Señor Jesucristo. Para el cristiano hay dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, en donde se recuerda la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo por nosotros. Pero no es el requisito para ser salvo. El bautismo es un acto de fe, un acto de obediencia, de alguna manera establecer un compromiso con una iglesia local y un testimonio público de la acepción o de la aceptación a la fe. Pero sin embargo no nos salva, no es un requisito de salvación. En cuanto a la eternidad o la vida futura, los seguidores de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días hablan de que sencillamente sí se puede llegar hacia un paraíso. De hecho, ellos creen en que van a poblar el cielo nuevo y la tierra nueva. El mormón cree en una forma de castigo. En cuanto al pecado, creen en un castigo temporal y que se paga en esta tierra. Ellos creen también que hay 3 reinos y que ellos pueden ir escalando de acuerdo a sus obras, ir pasando de un reino a otro. Ellos creen en un reino celestial o espiritual, creen en un reino terrenal y creen en una simbiosis o un estado entre el cielo y la tierra que es el celestial, que es como el paraíso que todo creyente puede tener acceso. También en el peregrinar se puede avanzar de un reino a otro, y ellos creen también en algo que llaman las tinieblas exteriores, que es donde se purgan o donde se pagan los pecados. El cristiano cree que de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, que hay solo 2 estados: hay cielo o paraíso y infierno o castigo. Segunda de Corintios capítulo 5 versos del 6 al 8 nos identifican o nos ejemplifican directamente esos estados. Y también en Lucas 16, en la parábola de rico y Lázaro, Jesucristo mismo nos enseñaba en que solamente hay 2 estados y que hay una gran cima, una gran brecha en que una persona no puede pasar de un sitio a otro. Y les invito a que busquen en Lucas capítulo 16.
La promesa del cielo nuevo y tierra nueva. Sí, los cristianos creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso lo podemos corroborar leyendo Apocalipsis 20 del versículo 11 en adelante. Y de hecho, el capítulo 20, el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis nos dan las bases para creer y para soñar en que vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva, y se va a restaurar el plan original de Dios de tener un paraíso y un Edén perpetuo que llamamos eternidad. También lo creemos como las bodas del Cordero o la alabanza eterna a Dios, a Jesucristo y a todos los que hemos sido invitados a esa gran cena del Señor. No creemos que hay segundas oportunidades para la redención. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que solamente hay una muerte y después el juicio o después el fin. En cuanto a Jesucristo, ellos creen en que Jesucristo fue producto de una relación carnal entre Dios y la Virgen María o María. Ellos creen que Jesús es un Dios, fue un gran profeta, un gran maestro, pero también cualquier ser humano cumpliendo algunos requisitos también puede tener ese carácter de profeta y de deidad como lo tuvo Jesucristo. Para el cristiano evangélico creemos en la concepción extraordinaria del Espíritu Santo y María. Fue un acto definitivamente milagroso. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es el Verbo, el que vino a entregar su vida para restablecer el orden y para restablecer la relación perfecta entre Dios y el hombre con Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Por eso es que para nosotros no solamente es un profeta y un gran maestro, un rabí, para nosotros es Dios hecho hombre y es el Redentor y el Salvador. Así que de alguna manera pues podemos nosotros ver las diferencias entre los mormones o los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos y de los Últimos Días con el cristianismo. Forma de evangelizar o forma de poder explicarle pues la palabra de Dios a un seguidor de esta iglesia, en primer lugar demostrándole el amor de Cristo, demostrándole los hechos en que verdaderamente le dan base a de que Jesucristo era el Hijo de Dios y el profeta y el Mesías prometido, y sobre todo tenerle mucho amor porque su sistema de creencias está basado en el intelecto y está basado también en los preceptos que tienen escritos, como el libro del Mormón, los pactos y credos y la perda del gran precio. Así que hay que tenerle amor, tener mucha paciencia también y sobre todo mucha fe, demostrarle la fe que solamente la podemos obtener en Cristo Jesús. Hasta aquí pues este mochilero bíblico por el día de hoy. Recordamos, suscríbete, sigue este canal, compártelo con otros, dale like si te gustó el tema expuesto. Tus comentarios, tus propuestas, tus inquietudes son importantísimos para nosotros, así que coméntanos en el canal o escríbenos al correo electrónico que siempre está apareciendo aquí en la pantalla. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.